Ahí sí. Cuando uno lo ve versus el mundo privado, ¿ya? Por favor, yo normalmente cuando hago clases, me gusta que la gente pueda participar cada vez que tengan preguntas, cada vez que tengan dudas, me interrumpen en cualquier minuto. Eh, Intenté hacer esta clase lo más práctico posible. Sin embargo, si es que me llego a ocupar conceptos que sean un poco más leguleyos, ustedes me pueden detener, no tengo ningún problema en explicar cualquier cosa y podemos seguir eh, lo que necesiten, ¿ya? Entonces, como les decía Soledad, mi nombre es Carolina Serrano, soy abogada de la Universidad de Chile y actualmente soy jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la USACH. El- Así que me toca ver mucho el, cómo el estatuto administrativo y cómo los funcionarios públicos se regulan a través de él, ¿ya? Em, Primero, tengamos unas nociones básicas del empleo público como para saber que estamos hablando en el mismo tema, ¿ya? Yo sé que ustedes ya tuvieron algunas clases sobre empleo público, entonces algunos de estos conceptos ya les son familiares, pero aún así me gustaría tenerlos para recordar un poco y que estemos todos hablando del mismo tema, ¿ya? El derecho, el derecho público o el derecho administrativo en sí, que regula a los órganos de la administración, que van a ser sus empleadores, em, tiene tiene un principio rector que se llama el principio de la servicialidad, ¿ya? El principio de la servicialidad está consagrado en la Constitución y dice que los órganos tienen que tender al bien común. Esto va a entrar un poco en pugna y va a generar un poco de roces y va a generar ciertas contradicciones en el empleo público cuando nosotros tomamos en cuenta que el derecho estatutario, el derecho que va a regular la relación entre el funcionario público y su empleador, que es el Estado, eh, porque al final los funcionarios públicos tienen intereses privados, finalmente. Ellos van a querer derechos, van a querer que les paguen, van a querer van a querer beneficios que quizás no son únicamente el bien común de la sociedad, sino que tienen intereses legítimos privados, que son el sobrevivir a fin de mes, básicamente. Entonces siempre está esta pugna de hasta cuándo, hasta qué punto yo doy acá, hasta qué punto yo tengo que ceder, y de los ambos lados, entonces se generan ciertas contradicciones y se genera también, por ejemplo, se hace mucho ruido también sobre lo que nosotros como funcionarios públicos, porque yo también soy funcionaria, eh, perdemos y ganamos frente a trabajadores privados, ¿ya? Y eso siempre va a estar esa lógica. Esta es como la música que va debajo de todo lo que nosotros vamos a hablar hoy día y en todo lo que ustedes van a ver en las clases posteriores, ¿ya? Entonces, también ustedes tienen que recordar que el Estado es muy grande y tiene mucho poder. Entonces, el Estado técnicamente, si quisiera, podría sacar una ley y decir simplemente ya, todos los funcionarios públicos tienen que trabajar gratis. Técnicamente lo podría hacer, pero no lo hace porque entiende que es un que no es posible, es simplemente que el que va en contra de los principios, pero eso también tienen que tener en cuenta porque va a haber una diferencia de poder entre la negociación que uno puede hacer como funcionario público con su empleador, que también es distinta a la que puede hacer un trabajador privado con su jefe, ¿ya? Entonces, tipos de funcionarios, tenemos a grandes rasgos tres tipos de funcionarios. Hay un asterisco en el último, pero ya lo vamos a ver. Entonces tenemos los funcionarios de planta, que son los que tienen un nombramiento titular, que están en la planta del servicio y se entiende que ellos tienen inamovilidad y que van a estar permanentemente en el servicio, ¿ya? Después tenemos los funcionarios a contrata, que técnicamente deberían ser transitorios, que según la ley dice que estos solamente deberían durar un año
y después y no pueden ser más del 20% de la dotación del servicio entera, que es solamente si es que por circunstancias coyunturales uno necesita más gente y lo puede hacer a contrata. Nosotros todos sabemos acá que eso no pasa así, que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy en día son a contrata. Eh, y eso también tiene determinados problemas al momento de la estabilidad en el trabajo. Y si bien la contrata se asimila mucho a la planta, también tiene sus desventajas, por ejemplo, al momento de eh, que me pueden terminar la contrata a fin de año y la inestabilidad del trabajo que genera la contrata antes de alcanzar la confianza legítima, que estoy segura que ustedes han escuchado hablar de eso. Y por último tenemos a los honorarios, que está con un asterisco ahí porque técnicamente las personas contratadas a honorarios no son funcionarias públicas, ¿ya? No, los funcionarios públicos son solo de planta y a contrata. Los honorarios tienen un régimen distinto, se regulan solamente de acuerdo con su contrato, su convenio de honorarios. Ellos no ocupan el estatuto administrativo, sino que solamente es esto. A ellos no se les paga, por ejemplo, eh, la AFP, FONASA, nada de eso, sino que solamente tienen su contrato, se rigen por él y no tienen tampoco estabilidad en el empleo. Esto yo creo que es como, originalmente los honorarios están pensados para situaciones puntuales, cuando yo necesito un experto que venga por 3 meses y arregle tal cosa, y después se vaya. Los honorarios, por mala práctica de la administración, se han establecido por términos mucho más amplios. Ya, yo he conocido casos de gente que ha estado honorarios por 6, 7 años en el servicios y en situaciones muy precarias, porque en cualquier momento ellos no tienen bajo ninguna circunstancia eh, estabilidad en el empleo. Entonces, es bastante precaria la situación que tienen los honorarios, sobre todo porque tampoco tienen todos los beneficios que el estatuto administrativo da a los funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un problema más o menos. ¿Ya? Después tenemos la calidad en la que se asume en un cargo. Uno puede ser titular, puede ser subrogante, puede ser suplente, ¿ya? Cuando uno asume un cargo de la planta eh, y lo asume con un nombramiento y sin ningún otro tipo de condición, lo asume en calidad de titular. Es lo que se entiende de la propiedad en el cargo, ¿ya? La propiedad en el cargo no es que yo tenga un derecho de propiedad sobre el cargo, como algunos eh, diputados y senadores en algún minuto quisieron dar a entender, sino que es que yo asumo en propiedad el cargo. Es decir, yo no tengo ninguna condición cuando yo asumo un cargo de planta. Cuando soy subrogante es porque el titular en algún minuto no pudo asumir sus funciones, ya sea porque, no sé, tuvo una licencia chica de 2 días o justo no estaba, se tomó un día administrativo, por ejemplo. Yo asumo por el solo ministerio de la ley como subrogante. Entonces yo subrogo a mi jefe, por ejemplo. ¿Ya? Y por último está la calidad de suplente, que es cuando, por ejemplo, el titular tiene una licencia médica ya más extendida, que son por varios meses, em, o el cargo de titular simplemente está vacante y yo aún no me decido y no quiero, por ejemplo, darle la calidad de titular a esta persona, puedo nombrarlo como suplente. Entonces él no va a tener la propiedad en el cargo, tampoco va a tener una permanencia en el cargo. Yo lo puedo sacar en cualquier momento y poner a otro titular, pero él va a hacer las funciones mientras tanto con el mismo grado de la persona que él era titular. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que decir que la Contraloría
General de la República, mediante sus dictámenes, es vinculante para todos los órganos del Estado. Nosotros en derecho decimos que genera jurisprudencia administrativa. Esta jurisprudencia administrativa tiene varias cosas que establecen una línea de cómo se va a interpretar todo. Entonces yo de repente ahora durante la clase les voy a decir, bueno, esto es lo que dice la ley, pero Contraloría ha dicho tal cosa. Y en ese caso nosotros tenemos que entender que esa es la interpretación formal y general que se tiene que realizar mediante de la ley, ¿ya? Entonces, Contraloría de repente puede condicionar, puede decir esto se tiene que ver de esta manera, este caso en particular va, este caso en particular no va, ¿ya? Y Contraloría puede fiscalizar los actos de la administración. Entonces, por ejemplo, si a mí me despiden y me cortan la contrata o cualquiera de esas cosas, yo puedo reclamar a Contraloría para que revisen los actos que ha hecho determinado servicio. Y en caso de que encuentre Contraloría que se ha cometido una arbitrariedad, una ilegalidad o cualquier otra cosa, puede hacer, puede ordenar al servicio público que dicte un nuevo acto o que se tome las medidas necesarias. Después, a grandes rasgos, tenemos cuáles son las normas que rigen el empleo público. Tenemos primero el estatuto administrativo, que ustedes, por supuesto, espero que lo conozcan, que es más o menos el que da las bases de todo lo que nosotros vamos a hacer como empleados públicos. Después está la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece determinadas normas de entrada a la administración, normas sobre probidad, entre otras cosas. Y después tenemos determinados estatutos especiales que rigen para órganos especiales. Por ejemplo, los funcionarios municipales tienen el estatuto municipal, que es muy parecido al estatuto administrativo, pero es una ley distinta. Entonces, si hay algunas cosas que son diferentes, se tiene que dar prioridad al estatuto municipal. También otro ejemplo, por ejemplo, es el Consejo para la Transparencia. Los funcionarios del Consejo para la Transparencia se rigen bajo el Código del Trabajo, pero el Código del Trabajo como estatuto especial público, que tiene que ser interpretado por la Contraloría y no por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Hay una duda que dice, que no sé en qué momento fue al inicio dice, ¿tendría relación con la pugna con el Ujú. principio de asociación? Definitivamente, sí. Esa es la gran razón por la cual nosotros como funcionarios públicos no tenemos derecho a formar sindicatos. ¿Ya? El principio de servicialidad se entiende que nosotros tenemos que primero que tenemos que dar un servicio continuo y regular. Eso es lo que dice la ley. Y como es continuo y regular, no podemos tener huelga, porque se entiende que los servicios públicos son necesarios para que siga funcionando el país en general, entonces no se pueden parar por una huelga. Ese es un, r- por un lado. Y por otro lado, eh, el- se entiende que está esta idea de que el funcionario público tiene que estar ahí porque tiene vocación de funcionario público. Esa era como la idea. Piensen ustedes que el estatuto administrativo originalmente es como de principios del siglo, o sea, como de mediados del siglo XX, ¿ya? Entonces, existía esta visión de que uno como funcionario tenía que tener la vocación de funcionario. Entonces no tiene por qué andar buscando más sueldo si usted está aquí porque quiere hacer el bien común, porque el Estado es lo que le va a dar a usted. Al final es para todos. Entonces, por eso es esta idea de, oh, ¿cómo yo puedo hacer esto para la generalidad de las personas, pero también conciliándolo con esto de que los funcionarios también tienen derechos? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, no? Acá dice,
Ujú. ¿El servicio civil también es normativo y por tanto vinculante? ¿A qué se refieren con servicio civil? Perdón. Ahí sí pueden especificar en el chat. Ahí después puedo volver a leer la pregunta para no atrasar la clase. No sé si les parece. Ya. Creo que hay otra pregunta. No, estoy leyendo, creo que no. Son hartos nombres. Ahí. Ok, ya, entonces seguimos. Antes de entrar a los derechos, entonces, primero tenemos que ver qué es lo que no tenemos nosotros, ¿ya? Para sacarlo al tiro del camino antes y nos deprimimos antes de ver los derechos que tenemos, ¿ya? Nosotros no tenemos derecho a negociación colectiva, eh, que se establece en el Código del Trabajo. Tampoco tenemos derecho a huelga, ¿ya? Que es lo que les contaba, y tampoco podemos formar sindicatos. Ahora, yo les puse acá el símbolo de la NEF porque claramente nosotros, si bien no tenemos sindicatos, hay asociaciones de funcionarios. Y esto es, si ustedes me preguntan, en términos puramente jurídicos, es mi opinión, yo creo que técnicamente las asociaciones de funcionarios son inconstitucionales, porque las asociaciones de funcionarios en sí no tienen grandes diferencias con los sindicatos. La única gran diferencia es que no hay negociación colectiva, ¿ya? Ahora, es imposible negar el derecho a los funcionarios para asociarse. No, porque esto es, va siempre ocurrir cuando existen grupos de personas, ¿ya? Entonces, la regulación que tienen las asociaciones funcionarias se dice es más una respuesta práctica a lo que está hoy en día que, que una verdadera, que una verdadera distinción entre las asociaciones funcionarias y los sindicatos, ¿ya? Estas tres cosas vienen de la pugna que yo les decía recién, que no podemos parar el Estado, no podemos negociar con el Estado, entonces, ¿para qué van a haber sindicatos? Pero lo cierto es que existen, que más allá de lo normativo que tenemos, siempre van a existir eh, solicitudes de parte de los funcionarios, condiciones laborales en las cuales las asociaciones funcionarias sí o sí van a tener un rol protagónico. Por ejemplo, en cosas estructurales, si yo no tengo sillas ergonómicas para hacer mi trabajo y eso después causa accidentes del trabajo, la asociación funcionarios por supuesto que van a poder entrar y negociar en estas cosas, ¿ya? No van a poder negociar, por ejemplo, aumentos de sueldo, pero sí van a poder ver otras cosas distintas que son lógicas distintas que la regulación hoy en día las tomó y simplemente dio una respuesta a lo que a lo que ya estaba, ¿ya? Más que una prohibición tajante, ¿ya? Eh, Ahora, como les decía, los tribunales laborales son incompetentes para ver reclamos de funcionarios públicos, ¿ya? Acá hay una excepción, que es la tutela de derechos fundamentales, que nosotros sí podemos ir a los tribunales laborales cuando tenemos una infracción a nuestros derechos fundamentales como funcionarios. Esto fue debatido muy largamente durante los años sobre si es que efectivamente los funcionarios públicos podían o no accionar con una tutela de derechos fundamentales ante tribunales laborales. Y terminó en una ley que efectivamente nos daba a nosotros, que nos da ahora a nosotros la posibilidad de accionar con una tutela laboral, ¿ya? Pero ninguna otra acción puede,
ante tribunales laborales la tenemos. Por ejemplo, despido injustificado, eh, no sé, recurso de unificación de jurisprudencia, nada de eso, ¿ya? Solamente tutela laboral, es lo único. Nosotros no podemos negociar salarios. Los salarios están dados por el grado, que es el escalafón que tiene el servicio, que está dado por ley o que está dado por resolución interna, afecta a toma de razón, si es que tienen autonomía, si es que es un órgano que tiene autonomía. Pero yo no lo puedo negociar. Ellos me dicen, usted entra en grado 8 y yo entro en cada 8. No hay indemnización por años de servicio, que eso es, yo puedo estar 30 años en el servicio, me echan y me voy sin un peso. Tampoco tenemos privacidad, derecho a privacidad técnicamente en el Estado. Nuestros sueldos, nuestros nombres, nuestros grados, nuestros sueldos, todo eso está publicado en la página web de los servicios. Ustedes lo pueden ir a ver ahora mismo. Em, e incluso tenemos una obligación de tener una vida privada acorde con la dignidad del cargo, que eso yo creo que es lo más chistoso de todo esto. Al final, ningún trabajador privado le pueden preguntar nada sobre su vida privada fuera de las puertas del trabajo, pero nosotros sí. Está en el estatuto administrativo como una de las obligaciones de los funcionarios. Ahora, por supuesto, esto se ocupa muy poco, pero hay situaciones muy específicas. Pero es algo muy, muy curioso y yo creo que al menos como funcionarios públicos lo tenemos, ¿ya? Entonces, esas son como las desventajas. Qué es lo que nosotros normalmente creemos que tienen los trabajadores, pero que en el sector público no está, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, sí había otra pregunta, efectivamente. Ahora la revisé. Dice, entonces la ley Karin regula solo los aspectos sobre los cuales no se remita el estatuto administrativo o municipal, o puede adecuarse según interpretación de la Contraloría General de la República. Es Ok, eso. la ley Karin es bastante interesante porque si es que ustedes ven acá, lo que yo les puse, tenemos acá normas en las que rige el empleo público, ¿ya? Y la ley Karin hizo modificaciones no al estatuto administrativo, sino que hizo modificaciones a la ley de bases generales para la administración del Estado. Entonces, fue más inteligente el legislador, no siempre lo es, pero fue más inteligente en este caso porque hizo la modificación en la ley de bases generales, que se ocupa para toda la administración en general, y no en el estatuto administrativo, que es, si bien es el estatuto general, es, hay ciertos sectores que no lo ocupan, ¿ya? Entonces lo hizo para todos. Lo hizo, la ley Karen es afecta para todos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ocupar la ley Karen? Va a estar limitado, o no limitado en realidad, va a estar dictado mediante la interpretación que haga la Contraloría en sus dictámenes, ¿ya? Contraloría, al menos sobre cómo ocupamos ley Karin dentro del empleo público, va a tener la última palabra, ¿ya? Eh, pero eso se va a ver más con la práctica. Ahora, como la ley Karin es muy nueva, tenemos muy poca jurisprudencia al respecto. Entonces, para ver los casos más de laboratorio, vamos a tener que esperar un poquito más para ver qué es lo que dice. ¿Ya? Aquí hay dos preguntas más. Una, Ujú. la anterior, que se explicó a qué se refería con el tema del servicio civil. El servicio civil también es normativo y por tanto vinculante y con servicio civil se refería a el organismo que entrega orientaciones a los servicios Mm, públicos. ya, sí. Eh, ya, perfecto. El servicio civil el- es vinculante en el sentido de que puede dar directrices sobre cómo nosotros, sobre cómo los organismos pueden o deben actuar mediante la contratación, ¿ya? Del mismo modo que la DIPRES, por ejemplo, da determinadas directrices sobre cómo uno tiene que actuar. Y sí, es totalmente vinculante para la administración. La diferencia con Contraloría
es que Contraloría va a tomar una norma y va a decir, usted tiene que interpretar esto de esta manera, ¿ya? No es para el caso específico, sino que es para, de ahora en adelante, esta norma va a ser interpretada de esta manera y lo que yo acabo de decir va a ser para todos los servicios públicos, para todos los órganos de la administración del Estado. En cambio, el servicio civil, por ejemplo, va a decir, oiga, usted tiene que, procedimentalmente hablando, tiene que hacer esto, esto y esto para contratar a gente. O su concurso de alta dirección pública tiene que considerar esto, esto y estos criterios. Son cosas, como, es diferente el fondo del asunto, ¿ya? Ya. La otra pregunta es, em, la prohibición de formar sindicatos no se aplica en virtud de la libertad sindical, artículo 19, número 19 de la Constitución Política y convenios 87 y 98 de la OIT. Claro, la misma, a ver, la libertad sindical em, es es bien interesante, ha tenido hartas interpretaciones a lo largo de la historia. No me voy a meter mucho en el ámbito privado porque no es mi especialidad, pero al menos desde lo público se ha entendido que los funcionarios públicos puede ser una excepción una excepción razonable a el derecho de libertad sindical que le está establecido en la Constitución por esta idea de que no hay negociación entre el funcionario y el Estado, y entonces, si no hay negociación entre el funcionario y el Estado, ¿para qué uno va a tener sindicatos? Esa es como la lógica, ¿ya? Em, por eso se ha establecido las prohibiciones posteriores para los sindicatos. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no con esta interpretación que se ha hecho, ¿ah? Yo creo que igual, insisto, es un poco... yo creo que la prohibición a los sindicatos hoy en día no se sostiene, sobre todo considerando con las asociaciones funcionarias hoy en día. Pero eso es lo que se ha dicho, ¿ya? Más allá de eso, uno puede pelear. ¿Alguna otra duda? Sí, esta es la última para poder continuar. Dice, en caso de los honorarios, ¿cuánto tiempo trabajando es legal mantener ese tipo de contrato? Es decir, ¿pasa a planta en algún momento por el lapso de tiempo? No. No, los honorarios nunca van a pasar a planta o a contrata inmediatamente. Eso no va a pasar. Lo que ha hecho Contraloría es de repente reconocer una confianza legítima en eso para como darles estabilidad en el empleo como una contrata con confianza legítima, ¿ya? Estos serían los 5 años, ocupa el mismo criterio, ¿ya? Pero esto de... Ahora, Contraloría hace poco dio un instructivo, no sé si lo vieron en las noticias, de que se estaban intentando eliminar los honorarios, o sea, estos honorarios eternos que existen. Técnicamente, ya un honorario que es de un año entero va en contra del criterio de Contraloría, ¿ya? Eh, técnicamente. De hecho, se establecen en el instructivo de Contraloría se establecen los criterios en los cuales uno puede em, contratar honorarios. Por ejemplo, si son profesores para las universidades que hacen horas de clase, ya ahí yo puedo tener honorarios que duren más de un año. Si son, por ejemplo, para un proyecto de investigación, ya ahí pueden durar más de un año un honorario. Si son para un trabajo ocasional, ahí tienen que durar lo que dure el trabajo. Puede ser más de un año, pero solamente el trabajo, ¿ya? Entonces, técnicamente yo no puedo tener un honorario haciendo funciones de una contrata permanente y regularmente, independiente del tiempo en el cual ha pasado. Ahora,
En la práctica pasa mucho. En la práctica yo puedo tener a honorarios haciendo trabajos de personas de planta o a contrata y ahí básicamente lo que Contraloría ha dicho, si es que no tienen los 5 años para la confianza legítima, es eh, regularícelo. Pero no ha habido algo más duro al respecto. Sí ha mandado, yo he visto oficios diciendo, usted tiene que cortar estos honorarios, si es que los quiere contratar, contrátelo, si no, tiene que dejarlo ir, si es que no tienen esta confianza legítima. ¿Ya? Ya. Continuemos. Entonces, tenemos el estatuto administrativo. Tenemos el artículo 89, que establece más o menos como la guía de nosotros, de nuestros derechos fundamentales como funcionarios públicos, ¿ya? Tenemos que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, a ascender en el respectivo escalafón, salvo los de exclusiva confianza, participar en concursos, hacer uso de sus feriados, permisos y licencias, recibir asistencia en caso de accidentes en actos de servicio, enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones y participar en las actividades de capacitación en conformidad al estatuto administrativo. Asimismo, tendrán derecho de gozar todas las prestaciones y beneficios de los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad con la Ley de Protección de la Maternidad y de acuerdo a las disposiciones del título 2 del libro segundo del Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como a grandes rasgos qué es lo que nosotros tenemos derecho, ¿ya? En las siguientes láminas vamos a ver cómo vamos a hacer un desglose, qué es lo que se ha entendido por cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, tenemos derecho a estabilidad en el empleo. Vamos a hacer primero una distinción entre cargos de carrera y cargos de confianza, ¿ya? Los cargos de confianza son aquellos que se nombran porque yo como jefe de servicio o yo como presidente de la República le tengo confianza a esta persona y por eso le voy a poner como directivo, ¿ya? Eh, y, le, y va a ser, y en el momento en que yo pierda esa confianza, le puedo pedir la renuncia, ¿ya? Entonces, acá yo no tengo derecho a estabilidad en el empleo, porque en el momento en que yo pierda la confianza, me pueden pedir la renuncia y si es que yo no doy, si es que yo no voluntariamente no doy mi renuncia, me pueden dejar el cargo vacante mediante resolución. No hay un derecho al empleo acá, en los cargos de confianza. Ahora, los cargos de confianza em, son diferentes a los cargos de carrera en cuanto a que los cargos de carrera tienen derecho a lo que se llama la carrera funcionaria, ¿ya? Yo tengo inamovilidad en el cargo, no me pueden echar de mi trabajo porque le cae mal al jefe, ¿ya? Sino que hay determinados requisitos en la ley en los cuales me pueden desvincular de mi trabajo, ¿ya? Ahora, esto por supuesto va a cambiar dependiendo de la calidad jurídica del funcionario. Si yo estoy a honorarios, obviamente no voy a tener derecho a estabilidad en el empleo, primero. Si yo estoy a contrata, técnicamente el estatuto administrativo tampoco me da un derecho a estabilidad en el empleo. Porque a mí me pueden cortar la contrata a fin de año, me pueden decir, no, lo siento, termino contrata, y sería, si yo no tengo confianza legítima, que son los 5 años que se ha establecido, yo no tengo derecho a pataleo, ¿ya? La confianza legítima, como ustedes quizás pudieron ver en las noticias, hoy en día es de 5 años, ¿ya? Hubo durante un tiempo una pugna entre los criterios de la Corte Suprema, que decía que eran 5 años, y el criterio de Contraloría, que en su momento dijo que eran 2 años, con el Contralor Bermúdez. Em, pero al final, ahora, cuando asumió Dorothy Pérez, como Contralora, ella dijo que esto era un asunto litigioso y que por lo tanto iba a entregar la posibilidad de pronunciarse a la Corte Suprema. Entonces, como la Corte Suprema ha sostenido que son 5 años, la confianza legítima quedó en 5 años.
¿Ya? Entonces, yo como contrata, recién con 5 años, alcanzo esta confianza legítima para tener una estabilidad en el empleo. Y donde me pueden desvincular, ya sea con un sumario que termine con destitución, por una reestructuración que elimine mi cargo, o sea, que haya un decreto de reestructuración que elimine determinados cargos que ya no sean necesarios. Si es que si es que tengo calificaciones insuficientes, también me pueden desvincular de esa manera, entre otras. Por ejemplo, tengo alguna inhabilidad para el cargo, etcétera. Pero hay causas legales. No me pueden, primero, a ustedes en ningún momento les pueden pedir la renuncia, ¿ya? He visto a gente que le han pedido la renuncia. Ustedes nunca renuncian si es que le piden la renuncia. No existe acá en el empleo público, ¿ya? A menos que sean cargos de confianza. Esa es la única situación en la cual ustedes le pueden pedir la renuncia, perdón, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Si es que a ustedes les quieren cortar la contrata, tiene que haber un acto administrativo de por medio. Si es que es menos de 5 años, puede ser, eh, puede tener una fundamentación menos intensa, y si ya es de más de 5 años, tienen que hacer alguna de estas causales legales, ¿ya? Eh, La CGR, la Contraloría, ha dicho que este derecho a estabilidad en el empleo no es solamente estabilidad en el empleo, sino que es un derecho a ejercer funciones propias del cargo. Por ejemplo, si a mí me nombran como abogada, eh, yo tengo derecho a ejercer funciones de abogada, ¿ya? No me pueden poner a, por ejemplo, barrer el piso, porque a mí me nombraron como abogada y yo tengo derecho a estabilidad en el empleo para ejercer funciones de abogada. A pesar de que me estén pagando igual, no me pueden cambiar las funciones. Ahora, esto también depende porque, por ejemplo, si es que a mí me nombran como analista, bueno, analista es mucho más genérico. Entonces ahí se pueden cambiar un poco las funciones, pero siempre tiene que estar acorde al estamento al que yo pertenezco. Por ejemplo, si yo soy del estamento administrativo, no me pueden mandar a hacer funciones del estamento profesional, ¿ya? Y viceversa. Ya, los cargos de exclusiva confianza. Normalmente, los cargos de exclusiva confianza empiezan en el tercer nivel jerárquico. ¿Qué significa esto? Contraloría ha dicho que el tercer nivel jerárquico es hasta el jefe de departamento. Entonces, el jefe de departamento, o equivalente en realidad. Entonces, el jefe de departamento que tenga menor grado va a dictar quién es más abajo, o sea, todos aquellos que tengan grado igual o mayor de jefe de departamento van a ser de exclusiva confianza y por tanto uno no va a poder acceder a ellos solamente mediante carrera funcionaria. Ahora, esto es importante que ustedes lo sepan porque los cargos directivos tengan menor grado que el jefe de departamento van a ser cargos directivos de carrera. Es decir, yo voy a poder concursar por ese cargo y, y yo voy a poder exigir que exista un concurso para ese cargo, ¿ya? Si es que ya es de jefe de departamento para arriba, no. Pero voy a poder exigir que exista un concurso para ese cargo directivo, que por ejemplo puede ser un jefe de unidad. Jefe de unidad grado 5 versus un jefe de departamento grado 4. Si es un jefe de unidad grado 5, yo tengo derecho a concursar por ese cargo y que se habla cada vez que exista una vacante, ¿ya? Y tampoco me pueden echar solamente por la falta de confianza. Hasta acá, ¿preguntas? Sí, hay dos. Dice, ¿por qué no tenemos derecho a AFC si la Constitución establece la seguridad social e igualdad ante la ley y el Código del Trabajo es supletorio? Eso es una.
Ya, el código del trabajo no es supletorio. Eso es una mala concepción que se tiene de repente. El código del trabajo no es supletorio para nosotros. Nosotros tenemos el estatuto administrativo, que es básicamente su contrato de trabajo, y lo supletorio viene siendo toda la regulación pública que tiene por el lado, ¿ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la ley de bases, lo que ha dicho Contraloría, la Constitución incluso. Se entiende que el empleo público se basta a sí mismo, no tenemos que sacar cosas privadas. Ahora, la Constitución establece la igualdad ante la ley, es verdad. Y la igualdad ante la ley, eh, se dice que no se pueden hacer distinciones arbitrarias o discriminaciones arbitrarias, es lo que se ocupa. Pero se entiende que uno puede hacer discriminaciones cuando éstas están basadas en razonabilidad, en un fundamento razonable, ¿ya? Entonces, se ha dicho que las diferencias entre cuando yo estoy trabajando con platas públicas se entiende que que es fundamento suficiente todo lo que les hablé al principio sobre esta pugna entre el bien común y todo lo demás. Se ha entendido históricamente, ustedes pueden estar o no de acuerdo con esto, que es una razón suficiente para hacer esta diferencia entre el estatuto público y el estatuto privado, entendiendo que estamos resguardando la probidad, estamos resguardando recursos públicos, estamos evitando corrupción, etcétera. ¿Ya? Ustedes pueden estar o no de acuerdo con eso, pero esa es la razón por la cual se hacen estas diferencias, ¿ya? Y no, tampoco es que nosotros no tengamos seguridad social, eh, en seguridad social eh, para nada. O sea, nosotros sí seguimos teniendo seguridad social. Tenemos, por ejemplo, seguros de accidente del trabajo, tenemos protección a la maternidad, tenemos, por ejemplo, em, derechos a las vacaciones, tenemos hartos derechos que no son los mismos que tienen los privados, pero se entiende que estas diferencias han sido más bien por lo que les contaba, que son platas públicas, básicamente. Si al final todo eso va a eso. Ahora, como se pensó originalmente, es que uno renunciaba a ciertos beneficios que tenía el ámbito privado por esta inamovilidad en el cargo que daban las plantas, ¿ya? Claramente en la práctica esto no se da y esto se ha intentado suplir jurisprudencialmente por la confianza legítima más que otra cosa. Pero, claro, yo creo que igual hay mucho que nos falta por igualar la cancha ahora, sobre todo, por ejemplo, ahora con las 40 horas, que los funcionarios públicos no tenemos las 40 horas. Todavía, ojalá que pronto. Pero todavía queda mucho yo creo que por suplir, sobre todo en la precariedad que están hoy en día muchos trabajadores honorarios, muchas contratas que están 4 años, por ejemplo. Entonces, eh, falta todavía mucho trabajo. ¿Había otra pregunta? Sí, dice, ¿y si el trabajador presenta su renuncia voluntaria, pueden rechazarla? Em, ok, el rechazo de la renuncia es una práctica que de repente se ocupa. Em, Se puede rechazar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si es que yo tengo un sumario abierto, ahí me la pueden rechazar, ¿ya? Me pueden rechazar la renuncia en caso de que existan cosas que yo tenga que trabajar, que yo tenga que terminar un trabajo para que no existan graves, graves perjuicios a la continuidad del servicio, por ejemplo. Cosas por el estilo. Se ha dicho que ahí uno puede
rechazar la renuncia. Si es solamente porque, no, por favor, piénselo más, no, no se puede rechazar la renuncia, ¿ya? Eh, pero hay ciertos casos, como los que les comenté, que sí pueden evitar la desvinculación voluntaria del funcionario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sobre lo anterior, acá Ujú, comentaron y adjuntaron el artículo 1, inciso 3 del código, que dice las disposiciones de este código se aplicarán a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna, sin necesidad de autorización previa. ujú. Y dice, con todos los trabajadores de las entidades señalan en el inciso precedente, se sujetarán a las normas de este código en los aspectos y materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre es que ellas no fueren contrarias a estos últimos. Eso como para explicitarlo un poquito más. Claro, o sea, a ver, tenemos determinadas remisiones que existen en el estatuto administrativo eh, que van a estar, por ejemplo, lo que vimos recién de la protección a la maternidad, ¿ya? También tenemos determinadas cosas que dicen, ya, en este punto lo vamos a ver por el Código del Trabajo. Sin embargo, el Código del Trabajo se ha entendido, y la jurisprudencia en general, tanto Contraloría como las Cortes, han establecido que al final las lógicas que tiene el empleo privado con el Código del Trabajo no son compatibles en sí con las lógicas del empleo público, ¿ya? Si bien en ciertas partes, por ejemplo, con el seguro de accidentes laborales, ahí podemos ocupar la legislación laboral también. Como en esas partes sí se ocupa, pero para la generalidad de las cosas, cuando no es esta minucia, este detalle específico, se ha entendido que las lógicas son totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, que cuando hay vacíos dentro de los estatutos, se llenan dentro del mismo, con el mismo derecho público, ¿ya? Eso es lo que en general se ocupa. Ya. La última pregunta para poder avanzar es, en mi servicio contrataron a una jefa de gabinete con menor grado que los jefes de departamento sin concursos. ¿Qué podríamos Ujú. hacer? ¿Se puede solicitar que se concurse? Sí, definitivamente. Definitivamente. Pueden hacer en ese caso. em, Sí, debería haber habido un concurso si es que el es grado menor a un... Ahí tienen que ver primero si es que hay un... ¿Cuál es el jefe de departamento con menor grado? Porque ese es el que da la pauta. El jefe de departamento con menor grado, por ejemplo, si es grado 5 y esta jefa de gabinete es grado 6, pueden ustedes pedir que se concurse, tienen el derecho a pedir que se concurse. Y si es que no les hacen caso, pueden después ustedes hacer una denuncia online, puede ser anónima o no, a Contraloría. Y Contraloría después les va a pedir informe al servicio, les va a pedir así, oiga, usted, ¿cómo hizo este concurso? ¿Cómo llegó a esta persona? Etcétera. Ya. Bueno, y también existen el encasillamiento que por honor al tiempo creo que no nos vamos a meter mucho, pero lo que ocurre cuando existe una reestructuración interna hay una nueva planta y se llenan los nuevos cargos de planta con personas que ya eran planta anteriormente y después que eran eh, contrata. No nos vamos a meter mucho porque yo creo que nos vamos a demorar un poco y es un poco complicado, ¿ya? Ya, tenemos derecho a ascender y participar en concursos, ¿ya? De nuevo la distinción entre plantas y contratas, por supuesto. Eh, Esto de ascender y participar en concursos es para las plantas. Normalmente esto va a ser en contrata, pero las contratas igual tiene que haber habido algo detrás, ¿ya? Em, claro.
Sí, ahí también, perdón, sobre la consulta de la jefa de gabinete, ahí también ustedes tienen que revisar si es que la jefa entró en planta o en concurso. Porque, claro, o sea, si es que entró en planta o a contrata. Ya, si es que entró a contrata, las contratas como no son técnicamente estables, ahí son mucho más laxos los requisitos para entrar. ¿Ya? Entonces ahí también tienen que revisar eso. Ya, entonces tenemos la distinción entre plantas y contratas. Nosotros tenemos un derecho a ascender con las plantas, ¿ya? Las plantas vamos a tener el derecho a ascender y a participar en concursos. Hay una diferencia hay una diferencia entre los estamentos administrativos y auxiliares y los estamentos directivos de carrera, distintos a los directivos de confianza. Directivos de carrera, profesionales, técnicos y fiscalizadores. Y nosotros cuando queremos subir de grado, cuando somos plantas y queremos subir de grado, vamos a tener que concursar, ¿ya? Por si es que yo soy grado 3 o sea, perdón, si yo soy grado 8 y quiero subir eh, a grado 6 para que me suban el sueldo, y se abre una planta, yo tengo que leer las bases del concurso. Estas bases del concurso solamente pueden considerar capacitación pertinente, evaluación de desempeño, experiencia calificada y aptitud para el cargo, y postular para eventualmente llegar a el grado 6, ¿ya? Ahora, si yo soy una planta y soy administrativo o soy auxiliar, acá se ocupa el escalafón de mérito, ¿ya? Ustedes de seguro han escuchado hablar del escalafón de mérito, que es básicamente una lista, que es como un ranking de todos los funcionarios, que está numerado y quien está en el número uno, por ejemplo, puede pasar eh, al grado superior y así. Entonces, yo tengo derecho a inmediatamente acceder de acuerdo con este escalafón de mérito. No tengo que participar en concurso, sino que es ascenso directo, ¿ya? Siempre y cuando sea administrativo o auxiliar. Ahora, si soy el primero que está en el escalafón de mérito, en el primer grado de los auxiliares, yo puedo, por escalafón de mérito también, ascender a ser del estamento administrativo, pero en el grado más bajo, ¿ya? Entonces, si yo era auxiliar grado 8, puedo pasar después a administrativo grado 21, por ejemplo, solamente por escalafón de mérito, si es que se abre una planta. Ahora, eh, si yo estoy en el primer escalafón al administrativo, puedo tener eh, cuando postule, por ejemplo, si se abre algo en profesionales, puedo postular de un estamento a otro y tener un poco de preferencia dentro de los, de lo que se va a revisar en las bases del concurso. ¿Ya? ¿Preguntas? Sí, acá hay una. Ujú. Dice, ¿qué pasa cuando el derecho a ascender para un titular se ve vulnerado? Ya que la respuesta del servicio es, no hay presupuesto. A ver, ¿el derecho a ascender o el derecho a concurso? Porque si es el derecho a ascender, es decir, yo administrativo o yo auxiliar, el ascenso es automático. No, no es parte de, no hay presupuesto acá. Eso es automático, ¿ya? En cuanto si es que ya no son administrativos, son profesionales o técnicos o fiscalizadores y hay que concursar, bueno, ahí técnicamente como se tiene que abrir un concurso, el, el servicio maneja normalmente ahí los tiempos de cuando lo abre y muchas veces hay muchos cargos que quedan vacantes. Ya, hay muchos cargos de planta que simplemente quedan vacantes. Y eso yo creo que es una mala práctica que tienen los servicios. Yo creo que va incluso en contra del derecho que nosotros tenemos a concursar. Pero mm, no hay mucho, no hay mucho que Contraloría, al menos en este punto, no se ha metido al respecto sobre
obligar a llenar estos cargos de planta, ¿ya? Ahora, los ascensos para administrativos y auxiliares, eso es automático, no, eso se puede exigir, ¿ya? No, eh, es algo que ustedes pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá hay dos más. Ujú. Una es, en un concurso de promoción para profesionales, en la variable de experiencia, ¿se puede considerar la experiencia de alguien que estuvo en otro estamento? Sí, sí, sí se puede. Se puede. Ahora, el servicio va a establecer determinada, si es que le va a dar el mismo puntaje, si es que le va a dar, si es que no. Pero no hay nada, de hecho el estatuto establece que uno puede tener, uno puede saltarse de un estamento a otro y que se le, que se le cuente esta experiencia. No, no hay ningún problema al respecto. Ahora, el servicio al establecer las bases del concurso va a establecer cuánto puntaje le da a esto, si es que si es que le va a dar más puntaje a la experiencia en cargo similar, etcétera. Entonces ahí por lo general los servicios juegan un poco más con eso. Ujú. Acá dice, ¿cómo funciona eso de que una contrata pasa provisoriamente a planta y mantiene en reserva su contrata? Uy, eso es un tema muy, muy interesante. Eh, ya. Es al revés en todo caso. Una planta pasa provisoriamente a contrata y deja como en reserva su planta, ¿ya? Porque técnicamente el estatuto administrativo dice que los cargos entre sí son incompatibles. Yo no puedo tener dos nombramientos al mismo tiempo, ¿ya? Sin embargo, si yo soy una planta, puedo dejar, entre comillas, guardada la planta para que después yo vaya a asumir un cargo a contrata, ¿ya? Eso es lo que puedo hacer, y ahí lo dejo guardado. Eso es lo que establece el estatuto administrativo. Sin embargo, claro, entonces ahí yo, no, yo soy planta, por ejemplo, grado 10 y me ofrecen una contrata grado 8, yo puedo dejar guardado mi grado 10, después voy a hacer mi contrata grado 8, continúo trabajando, por ejemplo, después me cortan la contrata, puedo volver a mi grado 10 anterior. Esa es como la idea. Ahora, lo que ocurre es que tenemos eh, eso generaba muchas malas prácticas porque si yo quería ascender, dejaba como guardada mi planta, nadie podía ocupar mi cargo de planta, pero yo no lo estaba ejerciendo. Entonces, eso atochaba después los ascensos en planta. Y lo que pasó ahora es que ya hace como 3 años más o menos, como hace 3 años creo que son, las leyes de presupuesto han congelado esta posibilidad. Yo hoy en día no puedo dejar guardada mi planta, que es lo que antes sí se podía. O sea, las personas que la tenían desde antes lo siguen haciendo, por supuesto, pero ya hace 3 años no puedo hacerlo como nuevamente por la ley de presupuesto para evitar este atochamiento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Acá hay, acá hay otra que dice, ay, se corre. Ahora sí. En mi servicio en particular no hay concursos a la planta por falta de presupuesto, y hay una abrumadora mayoría de contratos versus plantas sin derechos a ascensos ni mejoras de sueldo, aun cuando muchos llevan más de 20 años en el mismo grado. ¿Esto no vulnera los derechos de los funcionarios? Sí, yo creo que los vulnera definitivamente. Lamentablemente esa es la realidad, yo creo, de el 90% de los órganos de la administración en estos minutos. Y no es necesariamente eh, un problema de presupuesto, ¿ah? Porque al final una contrata grado 8 gana lo mismo que una planta grado 8. Al final es lo mismo, ¿ya? No, no es un problema de presupuesto ahí. Yo creo que sí, vulnera definitivamente los derechos funcionarios, pero es una lamentable realidad que nadie
Ni las Cortes, ni Contraloría, ni los legisladores se han querido hacer cargo. Así que ahí hay que esperar ahí a ver si es que alguien se quiere poner los pantalones. Voy a guardar las otras, creo que hay como Ujú. unas dos preguntas más, pero para que podamos seguir avanzando y no terminemos tan tarde, ya cuando Ya, terminemos voy a leer las preguntas que quedaron de este espacio perfecto. para poder avanzar. Ya. Feriados, permisos y licencias. Ya. El estatuto administrativo habla de feriados. Cuando habla de, eh, pero el feriado legal, que se llama, es lo que nosotros entendemos como vacaciones. ¿Ya? Nosotros tenemos 15 días de vacaciones anuales, 15 días de feriado anual, em, que solamente se cuentan de lunes a viernes, ¿ya? No se cuentan no son, son solo días hábiles, no son días inhábiles, ¿ya? Entonces, si yo tengo menos de 15 años trabajando, ya sea en mi servicio o en otro, tengo 15 días de feriado anual. Si tengo entre 15 a 20 años trabajando, tengo 20 días de feriado, y si tengo más de 20 años trabajando, tengo 30 días, ¿ya? No es necesariamente extensible a los honorarios. De nuevo volvemos a que los honorarios no deberían estar más de un año trabajando. Los honorarios no estaban pensados para eso, pero es una mala práctica que se hace. Entonces, no es necesariamente extensible a los honorarios. Los honorarios únicamente van a tener derecho a feriados, derecho a viáticos, derecho a todo eso, si es que están contemplados en sus convenios de honorarios. La práctica que hacen los servicios normalmente es que ni siquiera los ponen en el convenio, pero aún así les dan las vacaciones después de que cumplen el año. Eso es lo que hacen, es una muy mala práctica, no debería hacerse. ¿Ya? Se puede acumular de un año para otro. Puedo tener, por ejemplo, el feriado del año 2025 y el del 2026 todos juntos, y ahí serían 30 días, pero solamente es un tope de 30 días, no pueden ser más. Y lo puedo tomar fraccionado, es decir, puedo tomar 10 días primero, o sea, pero no menos de los 10 días. Puedo tomar 10 días acá y después o los otros 5 por el otro lado, ¿ya? Y si es que se suspende el funcionamiento del servicio en determinada fecha del año, sí o sí se tienen que tomar las vacaciones en ese tiempo. Por ejemplo, para mí, en la USACH, sí o sí me tengo que tomar mis vacaciones en febrero porque ahí la universidad cierra. Entonces, eh, eso no tengo cómo decir, ¿ya? Además de eso, tenemos las licencias. Por favor, por favor, por favor, no viajen en el extranjero cuando tengan licencias. Ahora se están poniendo muy, muy terribles con todo esto. He visto varios sumarios que ya han empezado al respecto, así que lo único que les puedo decir con mi consejo legal es no vayan al extranjero con licencias. Es lo peor que ustedes pueden hacer en estos minutos. Y las licencias pueden dar una posibilidad de reducir mi jornada laboral, si es que, por ejemplo, yo me siento muy mal o tengo algún problema y para recuperarme puedo solamente parcialmente ir a trabajar, puedo hacerlo, la licencia lo puede contemplar. Tengo un deber de reposo, no es solamente que yo quiera hacer reposo y que pueda salir a hacer otras cosas, yo tengo un deber de reposo, y si no respeto mi deber de reposo y, por ejemplo, me voy a Miami, eso es una infracción grave a la probidad, lo cual puede eventualmente derivar en un sumario, que puede eventualmente derivar en una destitución. ¿Ya? Em, Normalmente a nosotros esto es algo que nosotros tenemos, que no lo tienen el lado privado de la fuerza, que es, bueno, un beneficio que nosotros tenemos, que a nosotros nos pagan todas las licencias médicas. El, el organismo público paga la licencia entera y después recibe lo que le da la Compin. Entonces, em, por ejemplo, yo, si es que tomo un día de licencia o 2 días de licencia, no me descuentan esos 2 días, me los pagan igual, ¿ya? Eso es, en cambio, em,
en el ámbito privado hay determinada cantidad de días y sobre esa determinada cantidad de días es que ustedes les pagan la licencia, etcétera. Ahora, lo malo es que si a mí me rechazan la licencia, después el servicio puede venir y hacerme los descuentos por planilla sobre lo que en algún minuto me pagó y no debería haberme pagado por el rechazo de la licencia. Eso está establecido. Hay jurisprudencia de Contraloría que lo avala, entonces no hay mucho más que decir, ¿ya? Y respecto a la salud incompatible, si yo tengo una licencia que dura más de 180 días, eh, 180 días ya sea corridos o 180 días discontinuos en el plazo de 2 años, y el servicio puede solicitar una declaración de salud incompatible para el cargo, ¿ya? Dentro de esto, acá hay un conflicto de criterios entre la Corte Suprema y Contraloría, que se ha dicho que la Corte Suprema dice que es obligatorio, bueno, ahora la ley dice que es obligatorio ir a la COMPIN para solicitar un informe de recuperabilidad de la salud. Entonces, si la COMPIN, la Corte Suprema dice que la COMPIN, o sea, que el servicio tiene que sí o sí seguir lo que la COMPIN dice sobre la recuperabilidad o no de la salud del funcionario, ¿ya? En cambio, la Contraloría dice que este informe de la COMPIN no es vinculante, que yo puedo decidir de todas maneras dictaminar la salud incompatible del cargo, aun cuando la COMPIN diga otra cosa, ¿ya? Si a mí me declaran la salud incompatible con el cargo, me pueden dejar vacante el cargo, porque significa que yo pierdo una de los requisitos para entrar a la administración, ¿ya? Y como los pierdo, me pueden dejar vacante el cargo. Ahora, si yo tengo salud irrecuperable, esto se necesita la COMPIN tiene que determinar que la salud es irrecuperable. Si es que es irrecuperable, yo puedo seguir contratado por 6 meses y me van a pagar durante esos 6 meses, pero después de los 6 meses me van a dejar vacante el cargo o me pueden pedir la renuncia voluntaria, ¿ya? Pero solo son 6 meses, ¿ya? Y ahí ya se verá si es que se pide una pensión de invalidez o dependiendo de lo que tenga la persona. Entonces, como hay una diferencia entre salud incompatible y salud irrecuperable. Y por último, tenemos los permisos. Los permisos son discrecionales, es decir, yo puedo pedir permisos y me los pueden negar o me los pueden aceptar siempre y cuando hay una razón justificada al respecto, ¿ya? La discrecionalidad no implica que los servicios puedan hacer lo que quieran, sino que tienen que dar razones por las cuales ellos eligen rechazar o aprobar determinada solicitud, ¿ya? Entonces, los permisos tenemos se llama permiso con goce de remuneraciones, o los llamados días administrativos que nosotros conocemos. Los días administrativos tenemos 6 por año, que los puedo pedir para hacer cualquier cosa, lo que yo quiera. Si ustedes quieren ir al extranjero, pueden ocupar sus días administrativos, no ocupen licencias. Em, y es para motivos personales, no tengo ni siquiera que decirle a mi jefe, solamente tengo que pedirlos y si es que no existen inconvenientes para el servicio, puedo utilizarlos. Y por otro lado, también puedo pedir permiso sin goce de remuneraciones, que puede ser por motivos particulares, que son 6 meses, o si es que yo quiero estar en el extranjero, puedo estar hasta 2 años sin goce de remuneraciones y después de esos 2 años volver y retomar mis funciones anteriores. ¿Ya? Preguntas. Acá hay dos Ujú. que dice, ¿el feriado legal debe ser 10 días la primera vez que lo tomo en el año o puede ser 5? No, no, no. O sea, el feriado legal son 15 días y yo puedo fraccionarlo primero en 10 días y después en los 5 días que me queden, ¿ya? Pero no, siempre van a ser los quince días la primera vez, ¿ya? Ya, la siguiente es... Uy, se va corriendo.
Es respecto a las licencias médicas. Si nosotros Ujú. tenemos meses con bono, se supone que el pago de la licencia debe ser del sueldo promedio de los últimos meses. Entonces, ¿por qué nos pagan la misma cantidad que corresponde al sueldo? Tiene que ser un promedio. Eso es lo que se establece en la ley. Ahí habría que revisar dónde están los bonos, si es que se dan a todo si es que se dan a a todos los funcionarios, si es que hay otros requisitos. No podría dar una respuesta eh, definitiva al respecto, pero al menos tentativamente sí deberían ser de acuerdo a a este promedio. Pero ahí habría que empezar a ver la minucia de dónde están los bonos establecidos, a quién se les dan, cómo se les dan, etcétera. Ya, hay varias, hay varias. Así que voy a leer tres más porque no sé cuánto más queda para poder avanzar. Así que esta es la primera. Esos días administrativos y o sin goce de sueldo es independiente por la jornada, ya sea media jornada o completa. El estatuto administrativo no hace distinciones. Cualquier funcionario puede tomar sus 6 días administrativos al año o su permiso sin goce de remuneraciones. Insisto, estos son discrecionales, entonces el servicio puede elegir no otorgarlos en determinada situación por determinadas razones. Ya, dice, la salud incompatible lo determina cada facultad o lo ejerce derechamente. Existe un caso en nuestra facultad de una compañera que hace más de un año y medio que está con licencia y no se nos informa nada con respecto a la resolución de su cargo. Eso no es- Eso es claro, la declaración de salud incompatible con el cargo es es una potestad que tiene el jefe de servicio, ¿ya? Él tiene que iniciar el procedimiento. Puede ser que no se haya iniciado, pero también puede ser que sí se haya iniciado y la Compin se haya demorado mucho en el informe de salud irrecuperable. Porque, como les comentaba, la Contraloría y la Corte Suprema tienen este choque de criterios. Entonces, la Corte Suprema ha dicho que es totalmente necesario tener el informe de la Compin antes de declarar la incompatibilidad de salud con el cargo. Contraloría ha dicho que no. Pero la Compin se demora muchísimo, muchísimo en tenerlo. Se demora meses y meses y meses. Entonces, puede ser que no lo hayan pedido, como también puede ser que hayan iniciado el proceso y simplemente no hayan tenido el informe de la Compin. Entonces, en la práctica es bastante difícil saber. Ya. La última y las otras la voy a guardar para al final, por si acaso. Los permisos administrativos se pueden solicitar entre feriados, se pueden pedir varios seguidos. El estatuto no establece ninguna limitación, insisto, los permisos son discrecionales, entonces s- muchas veces los distintos servicios establecen sus propios protocolos sobre cómo y cuándo dan. Al menos de acuerdo con con la normativa vigente no habría ningún problema, pero insisto, va a depender mucho del caso a caso en eso. Ya, entonces seguimos. Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los accidentes del trabajo son los accidentes que se sufren con causa o ocasión del trabajo y que los que se producen la incapacidad o la muerte. También son accidentes los ocurridos en el trayecto de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo o entre dos lugares de trabajo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo soy funcionaria y después de las 6 de la tarde entro y soy, no sé, profesora en otra universidad, en el trayecto en que yo voy desde mi trabajo como funcionaria hasta la universidad, ese trayecto también es trayecto de trabajo y si me pasa algo, tengo el seguro, ¿ya? La Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, es la encargada de calificar los accidentes como accidentes de trabajo o accidentes
o no, ¿ya? Ellos tienen una bastante jurisprudencia al respecto y han determinado que el criterio es el desempeño de funciones y no el horario laboral. Si es que yo estoy haciendo trabajos que benefician a mi empleador, al servicio, etcétera, y me ocurre un accidente o de eso me genera una enfermedad profesional, yo tengo derecho al, eh, al seguro, incluso si es que estoy fuera de mi horario laboral. Por ejemplo, si es que yo, no sé, trabajo de estafeta y me mandan a buscar a las 8 de la mañana una resma de papel a tal parte. Y yo no y mi horario laboral empieza a las 9. Si yo voy a las 8 de la mañana y me accidento yendo a buscar esa resma de papel, da lo mismo. Sigo teniendo el seguro de accidentes laborales, ¿ya? Porque el criterio es quién se está beneficiando de mi acción. ¿Estoy desempeñando funciones? No si es que estoy en horario laboral o no, ¿ya? Tenemos el seguro de accidentes y enfermedades laborales. Ahí, respecto a las enfermedades laborales, es un poco más difícil de determinar si es que estas son enfermedades laborales en sí mismas o no. Hay una lista que ustedes pueden buscar que está en la suceso, que son como enfermedades laborales que normalmente ocurren. Puede estar, por ejemplo, la tendinitis, que es como la típica, pero hay otras también que ocurren. La mayoría de estas son, por ejemplo, para gente que trabaja en faenas o que trabaja ya más que están expuestos a materiales peligrosos, etcétera, que ahí pueden establecer determinadas enfermedades, que pueden desarrollar determinadas enfermedades profesionales que son más graves, ¿ya? Ahora, mi recomendación es, por favor, revisen con qué institución tienen convenio, ¿ya? Porque ha pasado, yo he visto en más de una ocasión que gente, por ejemplo, tiene un accidente laboral o tiene un accidente en el trayecto y van a la mutual. Y la mutual los atiende, les da de todo, les hacen curaciones y después les llega el, eh, les llega la cuenta y dicen, oye, pero ¿dónde está mi seguro? No, lo que ocurre es que el seguro no, eh, no aplica porque su servicio no tiene el convenio con nosotros, sino que usted tenía con la H, por ejemplo, o viceversa. Entonces, por favor, revisen con qué institución hay convenio y vayan a la institución que les corresponde. Si no, van a tener el servicio se va a lavar las manos, no les van a pagar. ¿Ya? Eh, Vi una mano levantada. Omar Ocampo, puede, no sé si puede prender el micrófono o o creo que tengo que darle permiso. Omar, ay, a ver, Hola, ¿qué tal? ay, Muy buenas noches. ahí. Hola, Omar. No sé si me escuchan bien. ¿Todo Mil bien? disculpas por interrumpir, mil disculpas profesora, moderadora y a todos los oyentes en clase. Pero creo que es importante que interrumpa este punto porque el caso particular de mi servicio, yo trabajo en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nosotros en particular, somos un servicio operativo, soy parte de la Asociación Nacional de Especialistas en Seguridad. Nosotros ya tenemos dos mártires fallecidos por armas de fuego en hechos delictuales. Entonces, aquí me interesa mucho hacer la consulta con respecto justamente a las lesiones, porque nosotros podemos tener lesiones que podrían llegar a la letalidad dentro del servicio. Y nosotros no tenemos un seguro asociado porque somos empleados civiles de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, no tenemos un seguro asociado como lo tienen los funcionarios de planta de la institución de la Fuerza Aérea o del Ministerio de Defensa propiamente tal, o de las instituciones de la defensa.
Entonces, ¿qué pasa en ese caso con nosotros? ¿Qué pasa? Porque lamentablemente la familia de nuestro primer mártir fue, a falta de una palabra, a falta de otro concepto, fue abandonada por la institución, donde nosotros tuvimos que hacer una colecta como funcionarios para poder eh, solventar los gastos, lo que significó el funeral. Después la institución efectivamente respondió con una cantidad, un monto de dinero, pero a opinión muy particular creo que fue insuficiente. Creo que Ujú. no hay un monto definido para pagar la vida de una persona, pero creo que lo que se pagó fue insuficiente. De nuevo, mil No, disculpas por interrumpir. no, por favor, yo dije al principio de la clase que cuando quisieran ustedes me podían interrumpir. Lamento mucho lo que comentas, Mar. Perdón, ¿cuál es bajo qué estatuto ustedes se rigen? Mil disculpas, no la escucho. ¿Bajo qué estatuto ustedes se rigen? ¿Están bajo estatuto administrativo, código del trabajo? Eh, ¿Qué tipo de...? Mil disculpas, se cortó el audio, no la escuché. No, 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 si es que ustedes están bajo estatuto administrativo o código del trabajo, que el... Nosotros estamos en una condición bastante particular. Nosotros somos del estatuto administrativo. Ujú. Para efectos de sueldo somos DFL1, pero para todos los otros efectos somos del DFL 29 o estatuto administrativo. Nosotros creo que tenemos una condición bastante especial. Claro, entiendo. Mira, lo que ocurre acá es que el estatuto administrativo, al menos, en general con muertes, al menos el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que nosotros estamos viendo acá es únicamente eh, para accidentes o para costos médicos. Por ejemplo, en cuanto a los mártires que tú hablas, es solamente em, para cubrir, por ejemplo, los gastos de la ambulancia, los gastos médicos que se intentaron realizar, pero no son más, por ejemplo, para gastos de los funerales u otras cosas parecidas. Lo que sí tiene el estatuto administrativo posteriormente, que aparece aquí, que se los había puesto, me parece, que es el derecho a la remuneración que tiene la familia tras el fallecimiento. Como ustedes se rigen por el estatuto administrativo, la familia tiene derecho únicamente, al menos formalmente lo que está, a recibir la última remuneración que tenía esa persona. Más allá de eso, no se contemplan, eh, no se contemplan em, seguros asociados como para financiar otras partes de una muerte por estando en trabajo, ¿ya? Lo que sí se puede hacer, en caso de que ustedes quieran accionar o presentar alguna demanda al respecto, es en caso de que el servicio no haya tomado todos los resguardos necesarios. Por ejemplo, si es que no existían, no existían las medidas de seguridad necesarias, si es que se tomaron o si es que hubo negligencia de parte del servicio y eso generó la muerte de estas personas, ahí la familia, por ejemplo, puede demandar y decir, ¿sabe qué? Aquí hubo una falta de servicio. Una falta de servicio y por tanto usted me tiene que dar determinada cantidad de dinero, ¿ya? Como compensación. Lamentablemente no existe hoy en día en el estatuto administrativo, al menos que yo pueda pensar al momento, alguna norma al respecto que pueda ayudar en situaciones como esta.
más allá de lo que ya dije, pero sí, en caso de que haya sido culpa del servicio por no tomar los recuerdos necesarios, se puede demandar. Ahora, eso ya también va a tomar mucho más tiempo. Son juicios largos. Pero espero que eso, yo sé que no es la mejor respuesta que esperabas, pero es lo que puedo ofrecer por ahora. Sí, mira, la verdad es que, claro, agradezco la respuesta, pero como yo te comentaba, nosotros estamos en una situación bastante especial. Nosotros estamos en una posición intermedia. Nosotros somos, si bien es cierto, empleados civiles y nos regimos bajo el estatuto administrativo, pero somos empleados civiles de una rama de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea en particular. Ujú, Por lo tanto, nosotros estamos en muchas condiciones, estamos en el limbo. Entonces yo leo a mis compañeros de curso, escucho sus acotaciones, sus opiniones, pero hay muchas cosas que no aplican en la clase anterior. También me quedé después de que se terminó de grabar la clase y conversé con el profesor con respecto justamente, nosotros somos un servicio operativo y cuando hay conflictos entre uno y otro, separan al operativo y lo colocan a realizar funciones administrativas en detrimento de su sueldo. Entonces, nosotros todavía estamos en una condición donde las jefaturas pueden hacer con nosotros muchas cosas porque como estamos en un espacio entre medio, en un limbo, ujú. no hay una normativa que obligue, ni hay una normativa que dé derechos. Una nos da derechos que la otra nos niega y viceversa. No sé si logro explicarme. Sí, entiendo. La verdad es que no he tenido oportunidad de al menos revisar el estatuto de la DGAC, entonces para más específicamente del caso no podría referirme. Lo lamento, Y de verdad, al menos con este no, caso que nos cuentas. claro, no, mira, de verdad por favor no pidas disculpas. No. Y yo sé que es un tema que es complejo. En mi caso particular, por ejemplo, yo te podría poner un caso más complejo todavía, que yo fui funcionario uniformado antes de pasar a la Dirección General de Aeronáutica, y yo en lo particular soy empleado civil, pero yo conservo Capredena y mi sistema de salud es el sistema de salud Fuerza Aérea, porque estuve 12 años como uniformado antes de pasar a la dirección y contratarme como empleado civil. Y por lo tanto se me permite mantener mi sistema de previsión. Entonces yo en lo particular soy un caso especial. Ujú. Más allá del caso especial que es la Dirección de Aeronáutica y que es nuestro servicio, yo también soy un caso especial dentro del propio servicio. Y somos muy pocos los que quedamos en esa condición. Por lo tanto, yo te podría poner incluso más eh, complejidades al análisis del caso. Pero no es mi intención hacerlo, sino que es mi intención ponerlo en boca, ponerlo en conocimiento, para que se sepa que existimos y que la Dirección de Aeronáutica, lamentablemente, o no sé decirlo de otra forma, pero existimos también y tenemos estas complejidades que debiesen ser abordadas. Para bien o para mal, debiesen ser abordadas por, no sé si por el Ejecutivo, por el Legislativo, no lo sé, pero existimos. No, definitivamente, yo creo que es la tónica de esta clase que falta mucho por hacer. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer, ya sea jurisprudencial o legislativamente. Eh, hay mucho vacío, hay mucha práctica, mucha mala práctica en todos los servicios. Entonces, sobre todo acá en esto, al menos que también tienen regulación muy específica, que la mayoría de los abogados, me incluyo, en este caso somos bastante ignorantes, ya cuando ya se va mucho más alejado del estatuto, en verdad falta mucho. Eso. Bueno, voy a mutear mi micrófono. De nuevo, mil disculpas por haber interrumpido No, la no, no, clase. para nada. Pero eso, muchas gracias por haber respondido. Ya. Nos quedan algunas poquitas cosas por hablar. Rápidamente, solamente para decirles, está el derecho a la capacitación, porque ya estamos más o menos en la hora, creo. Hay tres tipos de capacitación, que es la capacitación para la promoción,
Es decir, cuando yo para acceder a un cargo mayor, por ejemplo, si es que quiero pasar de un profesional a un directivo de carrera, yo puedo, y me piden necesariamente tener otros conocimientos, tengo que tener esta capacitación. Luego está la de perfeccionamiento, que es la que tiene que ver con mi trabajo específicamente. Por ejemplo, si yo estoy viendo sumarios y el servicio necesita a alguien que esté especializado en Leicaring, me pueden dar una capacitación de perfeccionamiento de Leicaring. O puede ser otra voluntaria, que no está ligada específicamente con mi trabajo, pero sí me puede ayudar cosas específicas, o sea, en cosas más generales. Por ejemplo, yo en particular tomé un curso de Excel hace poquito. No, yo no trabajo normalmente con Excel, pero es para saber, fue voluntario la capacitación. Las capacitaciones no dan un grado académico, es decir, no se cuenta como el magíster u otra carrera, no se cuenta como capacitación, ¿ya? Y tampoco se cuenta como capacitación al momento de revisar para los concursos cuando piden capacitaciones u otros requisitos, ¿ya? Em, la capacitación es un derecho, pero una vez que yo obtengo la capacitación es una obligación, ¿ya? Y los resultados que yo obtenga de mis capacitaciones se van a ver reflejados directamente en las calificaciones anuales. Se los van a informar a sus jefaturas y las jefaturas los van a tener que establecer lo van a tener que dejar consignado en sus calificaciones anuales. Hay una obligación de asistir a estas capacitaciones, ¿ya? Y yo además de eso tengo que permanecer en mi institución a lo menos hasta el doble de tiempo de lo que duró mi capacitación. Es decir, si a mí me financiaron un diplomado que duraba un año, yo me tengo que quedar después 2 años en la administración. Puede ser en mi institución o en otra similar, ¿ya? Si no lo hago y, por ejemplo, renuncio, tengo que devolver el dinero. Y si es que no devuelvo el dinero, se tiene que informar después a Contraloría y Contraloría va a dejar establecido en SIAPER, que es el sistema de contratación pública, que está todo en línea, que yo no puedo entrar a trabajar en la administración. Va a ser una inhabilidad. ¿Ya? Ahí les dejo el dato también de la Academia de la Subdere, que da diplomados gratis a los funcionarios públicos. Ustedes tienen que postular. Están abiertas todavía las postulaciones, así que los dejo invitados para que revisen la oferta que tienen. ¿Ya? Después tenemos la protección del Código del Trabajo respecto a la maternidad. Bueno, aquí ya les hablé un poco de la tutela de derechos fundamentales. Tenemos derecho a la previsión y el bienestar social también. La regulación de la protección de la maternidad, es decir, yo tengo fuero, me tienen que dar mi pre y postnatal, también está el postnatal parental posteriormente, que es aplicable a los funcionarios públicos. Eh, el fuero maternal es de hecho la única excepción que existe a la confianza, a la exclusiva confianza. O sea, si yo soy una autoridad con exclusiva confianza y estoy embarazada, no me pueden pedir la renuncia. Eso lo ha dicho Contraloría. Tengo derecho a que el servicio me financie un 100% de la sala cuna. Hay ciertos servicios que a veces se pasan un poco y piden determinada y les cobran a los padres una determinada cantidad en el sueldo y eso no puede ser. La sala cuna tiene que ser financiada un 100% por el servicio. Eh, Ahí está el derecho de cuidar un hijo con enfermedad grave, es decir, yo puedo presentar una licencia médica de mi hijo ante el servicio y justificar mi inasistencia. Y tenemos un derecho de 5 días después del matrimonio donde podemos tomar, si es que nos casamos, y después tenemos 5 días para no ir a trabajar. Y también está la ley Karen que hablábamos hace un poquito, que se aplica también supletoriamente con el Código del Trabajo, que este es uno de los casos que hablábamos que el Código del Trabajo sí se ocuparía. Eh, y se está aplicando en cuanto al acoso laboral y protección. Por ejemplo, hoy en día tienen que existir protocolos en los cuales antes de que se establezca el sumario,
se puedan tomar determinadas medidas de protección a las personas, ¿ya? Y por último tenemos otros derechos, que son derechos varios que no existen como dentro de una categoría grande. Por ejemplo, está el derecho de ser defendido judicialmente. Si es que a mí me demandan por trabajo, a mí personalmente, como Carolina Serrano, por ejemplo, me demandan por algo que yo hice en el trabajo, en el ejercicio de mis funciones, tengo derecho a que el servicio me defienda judicialmente, ¿ya? Que vaya un abogado y me defienda en juicio. Tengo derecho a, si es que yo denuncio algún caso de corrupción, por ejemplo, no me puedan mover, trasladar, no me puedan hacer sumarios, etcétera. Si es que yo, por ejemplo, realizo labores de vigilancia, mantención en un recinto, puedo, y hay una vivienda, puedo, puedo pedir que me den esa vivienda. Existe el derecho a la permuta de cargos. Yo nunca he visto que esto ocurra, pero el estatuto administrativo lo tiene consignado, en donde yo puedo decir, eh, por ejemplo, no sé, dos personas que tengan el mismo grado y estén en el mismo estamento, pueden pedir el cambio de cargos. Por ejemplo, si yo estoy en la unidad de asuntos jurídicos y quiero cambiarme a la unidad de contratación, y encuentro otro abogado que también que se quiera cambiar, puedo pedir que haya una permuta, que yo me vaya para allá y nunca he visto que eso ocurra, así que no les puedo dar como más detalles cómo se ocurre en la práctica, porque en verdad nunca lo he visto, pero está consignado. Ahí está el derecho también a afiliarse a los servicios de bienestar, que son que ofrecen varias cosas como los reembolsos médicos, está también, a veces tienen cabañas si es que quieren ir a vacacionar, ofrecen seguros también, son varias cosas por X cantidad de sueldo. Por ejemplo, en donde yo trabajo es el 1% del sueldo. Y está el derecho a conservar la propiedad del cargo mientras se hace el servicio militar, y el derecho a la remuneración tras el fallecimiento para la familia, como le comentaba a Omar hace poco tiempo. Y eso sería todo. Por ahora, intenté hacer las últimas partes lo más rápido posible para no mantenerlos acá mucho más de la hora establecida, pero si es que tienen preguntas, yo estoy disponible. Em, Hay una mano levantada de María. Voy a pedir que se le active el audio. Y vamos a dejar, yo creo que unas dos preguntas más para poder cerrar. Lamento que no se vayan a poder leer las demás, pero igual para no quedarnos tan pasados de la hora. Aquí solicité para activar el audio. Gracias, hola, buenas noches. Saludar primero que nada a todas y todos. Excelente presentación. Tengo dos dudas Dígame. que tienen que ver con relación al tema de la salud recuperable y según los decretos y lo que hemos leído. Antiguamente no se podía declarar vacante el cargo, pero actualmente se está declarando posteriormente a los 180 días, cuando salen de la suceso la información de que tiene salud recuperable. eh, las municipalidades están tomando la determinación de declarar vacancias del cargo y lo están notificando a los funcionarios. Entonces, ahí como que me perdí un poco. Si la Ujú. salud es recuperable, se supone que el funcionario tiene la posibilidad, porque no especifica la normativa, que tú te vas a recuperar en 3 meses más, en 2 meses más, en un día más, para retornar a tus funciones laborales. Entonces, como que ahí que no se me genera la dicotomía de la, declarar la vacancia. Y lo otro de la última presentación, yo soy TEN de profesión, vivo en una posta de salud rural y obviamente me entregan vivienda para vivir en el establecimiento, y a la vez, aparte de ser el TENS, que estoy a cargo de una comunidad, a la vez soy el guardia, el vigilante y el cuidador del establecimiento en general. Mi pregunta consiste en, ahí prima, cuando me entregan esta vivienda al uso de mi persona con mi familia, pasa como a primar el derecho de la privacidad como privado, porque
estamos teniendo la situación que la administración se quiere meter a la casa, de poner a la alimentación a los otros equipos de ronda porque es el establecimiento, pero en primera instancia te entregaron a esta vivienda para vivir a la persona con la familia. Entonces no sé si prima ahí el derecho eh, ¿cómo se llama esto? A lo privado, como un arriendo, entre comillas, porque igual no descuentan un seguro y todo el tema. Entonces ahí como que se me generó la duda si prima el derecho a la privacidad o en efecto el empleador puede llegar a instalarse en mi casa a la hora que quiera o cuando quiera. Eso es como que tengo mi duda. Claro. Ya, respecto a la primera duda sobre la salud irrecuperable. Ya, entonces, el servicio, pasan los 180 días, el servicio pide a la Compin un informe. El informe puede decir es recuperable o irrecuperable. El informe, más allá de eso, no dice nada. El, la normativa al respecto. Lo deja, es bastante amplia en ese sentido. Entonces, lo que yo diría es que nosotros tenemos que ver la normativa, nos vamos a ir a la otra ley, que es la Ley de Bases Generales para la de Procedimientos Administrativos, la LBPA, la 19.880. La 19.880 establece que va a existir todo un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo culmina en un acto administrativo terminal, que sería la vacancia del cargo. Entonces, durante todo ese periodo, yo como interesado o como afectado puedo establecer, o sea, puedo dar o mandar el- solicitudes pidiéndole al servicio, oiga, ¿sabe qué? Esto van a ser, yo me voy a recuperar en 3 meses, en verdad no es terminal, puede ser algo, puedo presentar mis descargos, básicamente. Ahora, lo que ha dicho Contraloría es que es discrecional esta determinación de em, declarar la vacancia del cargo o no una vez que llegue el informe de Compin, independiente de que diga si es recuperable o no. Por tanto, si bien yo puedo decir, hey, me voy a recuperar, de todas maneras, de acuerdo a Contraloría, de acuerdo al criterio de Contraloría, de todas maneras el servicio igual me puede declarar vacante el cargo. Eso ya queda a criterio de ellos. Eso es una parte. Eso es lo que ha dicho Contraloría. Igual la Corte Suprema ha sido un poco más estricta al respecto. Eso es por una parte. Sobre su segunda consulta, el, primero tiene que haber habido una resolución o algo que le haya dado como el uso de esta casa. ¿Existe o no? ¿O se la dieron así? Ahí sí. La verdad de las cosas es que nunca se nos ha entregado ningún documento que nos diga que usted se va a cargo, sino que cuando te entregan me contrataron, me mandaron a la posta y me dijeron, tiene una vivienda, puede irse a vivir y nos ha pasado a todos los que estamos en el sector, que estamos a cargo de postas que nos entregan la vivienda para que tú puedas estar a cargo de la comunidad, vivas en el sector y seas parte de la geografía y de los problemas de la... Y Ya, la verdad de las cosas es que lo que sí se nos descuenta un seguro por estar a cargo de infraestructuras públicas. Que perfecto. no es mucho, pero sí, sí se nos entrega eso. Y nos entregan lo que es el agua, la luz, todo lo este. Pero últimamente hemos tenido como esa dicotomía de que tenemos una jefatura en particular que dice que no, po, que la casa es para el uso de todo. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, pero eso no fue lo que se nos dijo a un comienzo. Y así como yo, hay compañeros que llevan trabajando 25 años bajo la misma situación. Entonces ahí como que se nos generó ¿será Claro. así? ¿No es así? Porque efectivamente no hay ningún documento, a más que lo que dice el estatuto, que dice que puedes usar la vivienda, porque en este caso sí me la entregó el empleador, pero no me entregó ningún documento que acredite que me tiene viviendo acá.
Claro, yo solicitaría la formalización de la entrega mediante una resolución. Todas las decisiones que toma la administración se tienen que formalizar a través de una resolución. Y dentro de esa resolución debería existir al menos las bases sobre cómo nosotros vamos a utilizar esta vivienda o no, ¿ya? Yo soy de la idea eh, porque, o sea, a uno le pueden entregar la vivienda, por ejemplo, para que pernocte y después vaya a trabajar y no sea como en la casa en general. Pero si se entrega una casa para que se vaya a vivir una familia y se establecen eh, esas condiciones, yo no veo cómo puede ser que existan más personas o que se ocupe de otra manera. No es coherente, al menos. Entonces, yo empezaría por pedir que se formalice esto. Ya, perfecto. Súper, muchas gracias. De nada. Sergio, me parece que tiene la mano levantada. Estoy solicitando, pero creo Sí, que ahí se pudo. ahí sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias por la exposición, gracias en realidad por esta iniciativa de redes de escuelas sindicales por esta instancia. No, lo que quería hacer solamente una retroalimentación respecto a la ley 16.744 de accidentes del trabajo y respecto a eso que dijo usted, profesora, de los funcionarios públicos tenemos ese dogma que dice que somos servidores públicos y muchas veces por situaciones de tiempo, etcétera, etcétera, me ha tocado ver que muchos funcionarios hacen otras labores que no están dentro de su cargo, no sé, un administrativo descargando cajas, una secretaria llevando paneles. Entonces, ¿qué ocurre con la ley como es un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? Se hace la denuncia del accidente del trabajo que le tiene que hacer el empleador o bien el trabajador. Una vez que se hace eso, el seguro, una vez que atiende al trabajador en sus instalaciones, sea ICT, Chile, lo que sea, o clínica, cualquiera sea, si cabe una duda razonable, el asegurador puede investigar y al investigar se puede dar cuenta que el trabajador estaba haciendo labores que no eran de su cargo, no eran de su descripción de cargo, y ahí el seguro no cubre nada respecto a lo que mismo dijo usted, profesora. Lo que yo quería decir, que tengan ojo, chiquillos, uno tiene la voluntad, pero hay que tener cuidado a veces. Hay cosas que si uno va a hacer, que la haga con mucho cuidado, porque si se accidenta, túnel carpiano, manguito rotador, no sé, me caigo, me fisuro el codo, el brazo, etcétera. Pueden pasar muchas cosas y el trabajador se queda con cero cobertura por haber hecho una tarea de voluntad, de buen servicio, pero que no estaba dentro de la descripción de su cargo. Eso solamente, retroalimentar esa parte fuertemente, que hay que tenerlo claro. Que la voluntad sea, digamos, no temeraria, que sea bien hecha, con claridad y para no tener esa complicación. Eso Sí, era, y muchas gracias por la clase. no, también solamente para complementar ese último punto, también si es que a ustedes les llega a pasar eso, existe la siguiente instancia que es la suceso, que ahí ustedes también pueden reclamar en caso de que eso les pase. No es, no es completamente seguro de que les vayan a dar la razón, pero ustedes pueden exponer al menos el caso de esto pasó porque me lo pidieron, estaban en funciones, quién al final se está beneficiando de esto. Nada. Por la hora, agradecer a la profesora por el tiempo, la disposición, a ustedes, los participantes también de esta clase, siempre colaborando en el chat, ahí el conocimiento se comparte, entonces han estado compartiendo harto, hay muchas preguntas que se fueron contestando por los mismos participantes, colaborando también, así que siempre agradecer eso, la buena voluntad y el buen ambiente de aprendizaje que se da en esta clase. También de nuevo agradecer a la profesora por la claridad y la precisión de los conceptos utilizados siempre es muy necesario considerando la diversidad, ¿cierto?, de realidades dentro de la función pública. Creo que esta clase es muy interesante por lo mismo, porque se ve todo lo que falta dentro del trabajo que hay que hacer para profundizar el respeto de los derechos a los funcionarios y funcionarias públicas. Así que agradecer siempre esto. Yo voy a parar un poco la grabación para darle